Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. Hola, muy buen martes, amigos, amigas del Andamio. Los saluda Julián Vázquez a nombre de Carolina López Hidalgo. Ya es martes y en punto de las 3 de la tarde comienza este programa de la cultura en construcción. Estamos escuchando a la cantante María de la Luz Reyes Aceves, mejor conocida como Lucha Reyes, ya que un día como hoy, pero de 1906, nació esta cantante en Guadalajara, Jalisco, una de las mujeres pioneras de la música ranchera, y la estamos escuchando interpretar la canción La Tequilera. El día de hoy presentamos una entrevista con el poeta nahuablante Mardonio Carballo acerca de su más reciente libro Nizochitl Nicuicatl, la canción de las flores. Carolina López Hidalgo estuvo presente en la 4ª edición del Artwalk Rosarito y nos trae todo lo que los artistas y visitantes vivieron en Baja California. El Museo Nacional de Vivienda presenta A Jugar, espacios de juego en unidades habitacionales, con más de 70 piezas y actividades, destacando el juego como un derecho esencial en la vida comunitaria. Jazz MX celebra 10 años de apoyar a músicos con un concierto especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 16 de junio. Gracias por acompañarnos en El Andamio y les recuerdo que puede establecer contacto con nosotros, platicar sobre qué les parece, qué no les parece del programa a través de nuestras redes en Facebook, X e Instagram. Todas nos pueden encontrar como @elandamiomx. También si se perdieron alguno de los episodios, pueden volver a escuchar los programas en YouTube buscando el programa El Andamio Imer, así como revisar las notas que subimos diariamente en noticias.imer.mx. También establecer contacto a través de mensajes en WhatsApp al número 55 66 31 24 27. Agradecemos a quienes nos escuchan por Horizonte en el 107.9 FM y también para quienes nos escuchan a través de Radio México Internacional. Así es, amigos, amigas, amigues de El Andamio, el día de hoy nos acompaña el escritor, poeta, traductor y periodista nahuablante Mardonio Carballo, que hoy presenta oficialmente en México su poemario Nizochitl Nicuicatl, la canción de las flores. Mardonio, gracias por acompañarnos y antes que nada, ¿cuál fue el origen de esta publicación y qué te movió a escribir lo que hay en el libro? Hola primero a todos, saludos a todos los radioescuchas. El libro comienza por la invitación de la marca, es una marca de champán muy conocida en Francia que se llama Perrier Jouet, que tiene escarceos desde hace mucho tiempo, desde el inicio de su vida como compañía con el arte. Su primera botella, de hecho, es una botella creada por un artista del Art Nouveau. En esta suerte de coqueteos con el arte, de vez en cuando trabajan con ciertos artistas. En este caso, trabajaron con un artista mexicano que se llama Fernando Lapous. Fernando Lapous hizo una instalación que tiene que ver con el asunto de la fertilidad y que tiene que ver con el asunto de la floración y el asunto del polen, ¿no? Curiosamente, buscan a un escritor en México que pudiese hacer una suerte de eco con este artista y me buscan a mí para hacer un diálogo con la pieza que esta marca de champán le ha encargado a Fernando Lapous. Yo decidí que este libro se tendría que hacer en básicamente bajo el formato y el género de la poesía. Curiosamente, yo ya había estado trabajando el asunto de los árboles desde hace mucho tiempo, porque es un tema que a mí me apasiona mucho, el asunto de los árboles, las flores, las abejas, los insectos y todo el asunto de la polinización. Perfecto, Mardonio. Ahora, sobre el título, ¿qué significa Nizochitl Nicuicatl y qué historias cuentas en sus poemas? Sí, anteriormente, digamos en la época prehispánica, por situarlo en una suerte de rigor contemporáneo, el Nicuicatl era lo que los antiguos mexicanos, o era la forma en que los antiguos mexicanos llamaban a la poesía. Yo hice una pequeña variación para transportar, digamos, en tiempo y espacio, para situarlo en una suerte de contemporaneidad. Puse, en lugar de Nizochitl Nicuicatl, puse Nizochitl Nicuicatl, que podría tener un campo polisémico bastante importante, porque puede significar
al mismo tiempo la contemporaneidad de la flor y el canto, que era como se llamaba antiguamente la poesía, pero al mismo tiempo, digamos que en el náhuatl contemporáneo, en el náhuatl de la Huasteca en el que está escrito, sitúa a esta expresión como esta flor, este canto. Los editores decidieron ponerle la canción de las flores, que me parece muy acertado, porque justamente en la referencia al término de Nixochitl-Nicuicatl, pues de alguna manera es como buscar verbalizar lo que una flor diría. ¿De qué habla el libro? El libro está todo el tiempo pendiente de lo que ocurre con los árboles, por ejemplo. Metáforas que hacen referencia a los árboles para hablar del paso del tiempo, para hablar del amor o del desamor, del consuelo, el desconsuelo, del enamoramiento, del erotismo, de la embriaguez, de la fertilidad, de la sexualidad. Digamos que hay metáforas constantes en relación a los árboles, en los árboles, con los árboles, en las flores, con las flores, en relación, digamos, a los tópicos humanos. La forma en la que está escrito este libro son 40 poemas cortos, muy a la usanza del haiku japonés, y son 9 textos largos con un prólogo largo, digamos. En realidad son 50 textos que se hacen en esta entrega llamada Nixochitl-Nicuicatl, o La canción de las flores. Estamos platicando con Mardonio Carballo sobre su poemario La canción de las flores. Mardonio, este es un libro en náhuatl con traducción en 3 idiomas, ¿verdad? El origen de este libro, digamos, es la poesía. Es un libro de poemas en náhuatl, digamos. La editorial JB Books, Contubernio Creativo Artístico Perrier Jouet, hacen 3 versiones de este libro. Hay una versión del náhuatl al inglés, del náhuatl al francés y del náhuatl al español. La versión en francés fue traducida por Patrick Saugan, que es un experto en literatura náhuatl antigua, digamos. La versión al inglés la hizo Adam W. Cohn, que es un experto también en literaturas indígenas de México, sobre todo en literatura náhuatl contemporánea de la Huasteca de Veracruz. Cabe aclarar que los dos traductores, tanto Patrick Saugan en francés como Adam W. Cohn, hacen una traducción del náhuatl al francés y del náhuatl al inglés respectivamente. La traducción al español la hago yo mismo. Este libro es un libro que se hace desde una editorial francesa, no es la editorial mexicana, es una editorial francesa, que por cierto, si quieren el libro lo pueden pedir en línea para distribución global, es a través de la página de JB Books. Para que la gente se dé una idea, este libro, todo fue hecho a hacer para este libro. La tipografía se hizo para este libro, los colores del libro se hicieron para este libro. El papel con el que se hace este libro tiene 3 tipos de papel, y uno de ellos hecho con hoja de maíz y otro hecho con hoja de parra. Es un libro muy exquisito, porque JB Books solo hace libros dedicados al arte, al diseño y a la poesía. Y precisamente, maestro, ¿qué significa para ti, qué significa para la comunidad nahuablante que una editorial extranjera se haya fijado en poemas en lenguas originarias? Me parece muy importante, un poco para hablar de la vitalidad de las lenguas indígenas, porque justamente me parece que se incrusta dentro de un momento muy interesante con respecto de la visibilización de los pueblos indígenas, pero me parece que logra una cosa muy importante, que es su visibilización desde otro lugar, desde otro lado, desde otro continente, desde otro contexto artístico, digamos. Me parece muy importante también como una señal que se le puede dar a las editoriales mexicanas, ¿no? Generalmente a mí me parece que hay mucho por hacer en el terreno editorial desde la confección misma de un libro en lenguas indígenas, porque me parece que nos hace falta mucho en relación a la palabra en lenguas indígenas, a la literatura en lenguas indígenas, y ese objeto que le dignifica, el objeto llamado libro. Entonces me parece que de pronto acudir al encuentro con un libro
libro exquisitamente diseñado, exquisitamente, celosamente llevado y traído para hacer de este libro un objeto arte, me parece fundamental. Me parece que es importantísimo mandar la señal a México también, ¿no? A las editoriales que las literaturas en lenguas indígenas merecen también su dignificación en ese objeto llamado libro. Eso por un lado, y por el lado personal, la verdad, me siento muy honrado, la verdad me siento muy contento. Me parece que es un paso importante para mí. Yo hace muchos años que no presentaba un libro nuevo. Yo creo que fácil hace 7 u 8 años que esto me ocurría. Entonces, desde el lado personal me parece muy hermoso, y desde el lado colectivo me parece que lanza un reto de que desde México se deben hacer libros en lenguas indígenas con una dignidad. Me parece importante, y me parece que todavía es una deuda hacia los libros, ¿no?, escritos en lenguas indígenas. El poemario también abre un tema bastante importante en México, y son los retos a los que las artistas y los artistas, así como las personas en general de pueblos originarios, se enfrentan para ser vistos, también para ser tomados en cuenta. Yo creo que es muy importante. Yo creo que hay muchos retos, y es un reto no solo para la literatura en lenguas indígenas, que es un reto para la justicia, que todavía hoy es deuda hacia los pueblos indígenas, ¿no? La educación en lenguas indígenas es fundamental, los procesos judiciales es fundamental que haya peritos traductores, que haya peritos culturales, que puedan tener una suerte, o que puedan hacer una suerte de puente entre la justicia mexicana con los pueblos indígenas y sus integrantes, ¿no? Me parece que hay muchas deudas, pero sobre todo hay una cosa que es muy importante decirlo, ¿no? Que los que escribimos en lenguas indígenas partimos de otro lugar. Si los escritores en la lengua castellana empiezan de -10, nosotros empezamos de -100. Y eso me parece que también se tiene que decir, más allá del romance, la maravilla del romance, de la escritura en lenguas indígenas. Me parece que es muy importante decir que uno viene de una lucha contracorriente. Somos como los salmones de la literatura en México. Estamos todo el tiempo remando contracorriente, y me parece buscar o encontrar espacios como editoriales, voy a insistir, que dignifiquen el trabajo del creador indígena, me parece fundamental. Entonces, yo creo que hay muchísimos retos por hacer, pero yo lo pondría, o sea, todo el mundo habla de las lenguas indígenas el día 21 de febrero o el 9 de agosto, Día de la Lengua Materna o Día Internacional de los Pueblos Indígenas respectivamente, pero en realidad después se nos olvida todo eso, ¿no? Y se nos olvida que para que existan estas lenguas indígenas tienen que haber pueblos y hablantes de estas lenguas que las hablen, y para que eso ocurra, pues tenemos que asegurar una vida digna a estos pueblos, ¿no? Y yo creo que de pronto tener acceso a los medios de comunicación, a editoriales, y todo esto de pronto lo que hace, o lo que obliga, ¿no? O lo que nos obliga a los que la literatura nos pone en la palestra pública, decir esto, pues, ¿no? Decir que para que haya lenguas indígenas tiene que haber pueblos que las hablen, y para que eso exista hay que exigir que haya justicia en el trato, que haya inclusión, que olvidemos el sentido integracionista al que siempre se ha apelado cuando se trata de pueblos indígenas, y que comencemos a hablar de la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones de la vida pública mexicana. Así es, maestro Mardonio Carballo, autor del libro Nizochitl Nicuicatl, la canción de las flores. ¿En dónde podemos conseguir este libro? Sí, mira, el libro va a estar a la venta en México en algún momento, en la presentación en Bellas Artes, este martes 28 de mayo a las 20 horas. Habrá a la venta algunos ejemplares. La gente que lo quiera comprar también lo puede comprar en línea a través de la página de internet de JBE Books. Así lo puede buscar en internet y puede hacer su pedido, y en 15 días o 20 días tendrán este libro en sus manos. Y por otro lado, estamos viendo ya la forma de, a partir de julio, empezar la distribución en librerías en México. Pero si a la gente se le cuecen las habas, pues puede hacer su pedido en internet, en la página directamente con la editorial. Platicamos con el maestro Mardonio Carballo, que el día de hoy estrena formalmente en el país Nizochitl Nicuicatl, la canción de las flores, que recordemos ya se puede comprar a través de internet, y en aproximadamente un mes también va a estar disponible a través de un sello nacional. Continuamos con El Andamio. El Andamio.
Muchísimas gracias por continuar en el andamio. Ahora vamos hasta Baja California porque nuestra compañera Carolina López Hidalgo estuvo presente en la 4ª edición del Art Walk Rosarito, donde pues hubo un evento que confluyó a más de 5,000 personas con la participación de 100 creadores y artistas visuales. Y bueno, ella nos cuenta un poco de lo que se vivió en este ambiente entre artistas, entre visitantes y cómo se ve el arte en la frontera. Escuchemos a Carolina López Hidalgo. Desde la pintura se ha buscado en Rosarito, Baja California, crear una nueva idea de la frontera, dar cuenta de la riqueza natural y social que se gesta en un municipio joven pero lleno de historia. Los artistas visuales desde su comunidad muestran lo que sus ojos miran a su alrededor: culturas, colores, idiomas, naturaleza y belleza, pero también va implícito el dolor, la tristeza, la desesperación y la agonía de un muro que divide a las familias y a los pueblos. Este fin de semana se llevó a cabo en ese municipio el 4º encuentro Art World Rosarito, un espacio vivo en donde los creadores comparten experiencias, historias, visiones y muros. Desde consagrados creadores como Carlos Coronado, Pedro Castañeda, Marco Miranda, Irene Monarres, Eazu, hasta el joven Plutarco Zazueta, todos con la idea de mostrar lo que les ha llevado a ser artistas visuales. Hay cientos de historias, como es el caso de Marlene Castor, quien rescata las redes de los pescadores y mete luminiscencia en su obra, esto con el fin de reflexionar sobre lo que hacemos con el entorno. De las redes a mí me encantó poder conectar a la gente en conciencia. Cuando logré eso fue que me llamó mucho la atención poder armar más figuras en mis obras que te hablen, ¿sí? En este caso yo voy, la recolecto del mar o de la pesca de pescadores, ellos me las dan, ya lo que son desechos, entonces para mí es poderme comunicar con la gente y haciendo algo hermoso. Eso es mi objetivo, hacer conciencia, porque te lleva a algo más, a imaginar que ya todos lo hemos visto en redes, lo que están afectando a nuestro mar, ¿verdad? No solo está el artista. En Rosarito se une la comunidad de restauranteros, hoteleros, sociedad civil y organismos culturales para crear un comercio más amplio que cruza las fronteras. Es por eso que los artistas en carpas muestran su trabajo. El encuentro se convierte en una fiesta para celebrar el coleccionismo que es activo en esta parte del país. Entra una galería, entra con la conciencia de llevar obra. Tienen un alto estima al arte, entonces lo valoran mucho y valoran mucho lo que es toda la artesanía, todas las cosas que el mexicano hace, lo valoran mucho todas las personas que vienen visitando acá. Marlene Castor, de artista visual, incursión en el diseño de moda, ya que parte de su obra la ha mandado imprimir para crear chamarras, playeras y zapatos. Son muchos los estadounidenses que cruzan la frontera para adquirir obras que van de los $20 a los $10,000. Tuvimos la oportunidad de admirar cómo muchos artistas conocieron por primera vez a sus compradores, personas que han adquirido con el tiempo el trabajo de los pintores y que Art World da la oportunidad de reencontrarse. Para Marlene Castor, en su obra plasma su entorno, se deja sorprender por la naturaleza que está implícita en su trabajo. La vi representa todo lo que es Ensenada, todo lo que es el lado del valle y todo lo que es los cactus, pues nuestra linda Baja California, me encanta también pintarlos. Por ejemplo, no tengo ahorita lo que es cactus con mar, porque ya no se me vendió todo ahorita, pero es también hablarte de Mulegé, de Loreto, todos esos lugares hermosos de nuestra Baja California. Y el mar, pues ni se diga, ¿verdad? Para Imer Noticias, desde Rosarito, Baja California, reportó Carolina López Hidalgo. Una resbaladilla, un sube y baja o un columpio pueden transformar vidas. Las áreas de juego son espacios muy poco explorados cuando hablamos de vivir en una comunidad. Para rescatar la importancia de estos sitios en los que todos hemos estado alguna vez, el Museo Nacional de la Vivienda, el MUNAVI, estrenó la exposición A Jugar, espacios de juego en unidades habitacionales. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, nos da más detalles sobre esta expo. A Jugar es una exposición que muestra muchos de los mobiliarios urbanos dedicados al juego en las unidades habitacionales. ¿Qué queremos reflexionar acá? Primera, que estos espacios de juego, espacios para la comunidad, para los niños, etcétera, son espacios sumamente importantes para la vida de las unidades habitacionales. ¿Por qué? Porque ahí se genera comunidad, ahí se generan espacios de convivencia entre vecinos que de otra manera no se conocerían. Esta exhibición reúne una selección de más de 70 piezas, entre fotografías, reprografías, bocetos, planos y hasta juegos de más de 15 acervos como el de la Fundación ICA o el Fondo Archivo Personal del arquitecto Mario Pani Darqui. Alejandra de la Mora Maurer, gerente senior del Espacio Cultural Infonavit,
comenta qué podemos ver en A Jugar. El primer núcleo es sobre las unidades habitacionales. Hablamos sobre el CUPA, el Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, sobre la Unidad de Independencia, sobre Tlatelolco. El segundo núcleo de la exposición habla sobre el mobiliario ya más específico. Está enfocado en piezas que se han replicado y que podemos encontrar en otros lugares. Y el tercer núcleo habla sobre la recuperación, sobre cómo los espacios de juego que nos parecen importantes y que a lo largo del tiempo no están o bien mantenidos, o los desastres naturales los han destruido. El director del Infonavit, Carlos Martínez, espera que esta exposición temporal también anime a la conversación y a la reflexión. Las casas no solo son espacios para dormir, ni los juegos son un gasto de dinero. Son derechos y deben de estar garantizados, al igual que tener una vivienda digna. En estas famosas ciudades dormitorio, pues ni siquiera había espacios de convivencia. Eran casas de 27 metros cuadrados, que era lo que se financiaba en aquella época, y que no tenían ninguna concepción del espacio, ni de la convivencia, de que la casa no es solo 4 paredes, no es una mercancía, la vivienda es un derecho que habilita otros derechos, y la vivienda son los lugares que habitamos. Como parte de las actividades complementarias, Alejandra de la Mora explica que habrá talleres, conversatorios y una charla inaugural con la presencia de Pablo Gómez Porter, académico e investigador de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y Leticia Lozano, directora de Masia Studio, iniciativa especializada en diseño participativo. Vamos a hablar de fauna urbana, de atelier de animales, de espacios para el juego ideal. Vamos a hacer fanzines del paisaje en los espacios específicos de las personas de juego. Vamos a jugar a la memoria y vamos a hacer una cartografía del juego. Algunas de las experiencias se salen de la sala de exposiciones temporales a la sala general del museo para compartir. A Jugar, espacios de juego en unidades habitacionales, se podrá visitar hasta el 18 de agosto de manera gratuita en el Munavi. Ahora de los museos pasamos a la música, y es que Jazz MX cumple 10 años de apoyar a los músicos de nuestro país, con el intercambio de conocimientos, experiencias y habilidades que se reflejan en los escenarios de México. Es por eso que celebrarán una década con un concierto especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 16 de junio. Los detalles con Carolina López Hidalgo. Celebrar 10 años de abrir espacios para el movimiento jazzístico de México, crear nuevos públicos y exponentes, es uno de los objetivos del concierto Jazz MX que se llevará a cabo el 16 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La escena del jazz en México ha ido creciendo, se consolida y se fortalece gracias a proyectos como Jazz MX, que logra brindar una mejor oferta para los intérpretes, seguridad social, buenos pagos y los avances tecnológicos que han contribuido a nuevos formatos para la industria musical. Hay más lugares, ya hay más clubes, en la tecnología, el avance que ha dado este brinco tan grande tecnológicamente te permite hacer mucho más fácil o más rápido grabaciones. Ha cambiado un poco la industria. Yo últimamente me he dado cuenta que ya no se presentan discos físicos, ahora se lanzan sencillos, es como una forma de estrategia. Definitivamente sí ha cambiado, y con ello también las nuevas generaciones. Hay muchos colegas jóvenes que han ido a estudiar a otras partes del mundo. Antes lo que se hacía es que si tenías la oportunidad de irte a estudiar a otro país, pues definitivamente no volvían, porque la situación en México era bastante diferente a la de ahora. Los músicos han enfrentado diversos problemas para sobrevivir ante un mundo que los olvidó en plena pandemia, situación que expuso las deficiencias en la economía de los creadores. En estos 10 años se ha logrado posicionar el género del jazz gracias al talento, esfuerzo y unión de los intérpretes y compositores, músicos que se fueron a aprender y que regresan a enseñar, una escena que se complementa. Yo recuerdo, por ejemplo, que aprendí del jazz y de estar tocando prácticamente en restaurantes, no en clubes de jazz, y creo que ahora sí hay una gran apertura para presentar tu proyecto. Entonces esto no nada más sucede en la Ciudad de México, que ya se empieza a descentralizar, donde la música, Jalapa, está Chiapas, inclusive tienen ya escuelas donde se enseñan, hay licenciaturas en jazz en la Universidad de Chiapas, en Jalapa, en Chihuahua. Hay un montón de formas de cómo ahora interactuar, y yo creo que por lo mismo ha subido un poco más la cantidad de público que tenemos que les gusta,
También se ha logrado que los músicos buenos se queden en México, algo que hace años no era posible para los intérpretes. Es por eso que se festejará con un magno concierto en el que participarán los artistas y las agrupaciones de Magus Herrera, Alex Mercado y el joven saxofonista Diego Franco. Nosotros lo que quisimos hacer para los próximos años, tener un artista consolidado internacionalmente como es la gran cantante Magus Herrera, ese sonido que tiene, esa madurez, esos tantos años de proyectos, y por otro lado el artista mexicano consolidado como lo es Alex Mercado, y por otro lado un proyecto emergente que no por ser emergente tenga esa misma calidad de música como lo es el saxofonista de origen tapatío Diego Franco, que ha propuesto música distinta, sonoridades distintas. Ahí vemos que suena el jazz, pues suena un montón de cosas a gente que ha vivido diferentes etapas en esta vida y que ha formado parte de diferentes generaciones, y que por ese motivo la música suena de una forma totalmente distinta. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta media hora de Cultura en Construcción. Nosotros ya nos vamos, pero no sin antes darles una invitación a que se queden si están en Horizonte en la barra musical con Tony Ríos, o si están escuchándonos a través de Radio México Internacional, sigan la programación con nuestra compañera Miriam Rodríguez. Yo soy Julián Vázquez y en nombre de Carolina López Hidalgo me despido de una emisión más del Andamio. También agradeciéndoles a nuestros compañeros en los controles, Adria Cebes, José Luis Plasencia, Gabriel Ortiz, nuestro compañero de Servicio Social Brandon Castillo, así como de Max Pérez. Nosotros nos despedimos, pero nos escuchamos el próximo jueves. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.